Dejaron a mi abuela sorda y muda en mi puerta con 2 maletas y una nota: no nos contactes de nuevo. Yo casi no tenía nada, pero la cuidé cuando nadie más lo hizo. Luego, mi tío la obligó a firmar papeles. Días después. La abuela de repente habló. No escuché la voz de mi abuela hasta el día en que destrozó la vida de mi tío. Lo extraño no fue lo que dijo. Lo extraño fue que toda mi familia creía que no podía hablar en absoluto. No durante años. Creían que tampoco podía oír. Así que, cuando mi tío estuvo en un tribunal semanas después, pálido como un fantasma, mirando a la mujer de 82 años a la que había abandonado como equipaje no deseado, parecía haber visto un espectro. Pero nada de eso habría sucedido si no hubiera llegado a casa esa noche y la hubiera encontrado sentada frente a mi apartamento junto con 2 viejas maletas y una nota. Una nota que lo cambió todo. Estaba exhausta cuando llegué a casa. El tipo de agotamiento que se te mete en los huesos y se queda ahí. Había pasado las 14 horas anteriores en Fort Carson lidiando con revisiones de personal, horarios de entrenamiento y una inspección de preparación de última hora que de alguna manera se había convertido en mi problema. Para cuando entré al estacionamiento de mi complejo de apartamentos en Colorado Springs, el sol ya había desaparecido detrás de las montañas. Todo lo que quería era una ducha caliente y 6 horas de sueño antes de volver a empezar. En cambio, vi a una anciana sentada frente a mi puerta. Al principio, pensé que estaba esperando a alguien. Luego, noté las maletas. 2 maletas azules descoloridas, colocadas cuidadosamente junto a una silla plegable. La mujer estaba perfectamente quieta. Sus manos reposaban en su regazo. Su cabello plateado estaba recogido en el mismo moño simple que había visto toda mi vida. Mi corazón se detuvo. Abuela. La palabra escapó antes de que pudiera pensar. Ella levantó la vista. La luz del porche se reflejó en sus ojos pálidos. Por un segundo, pareció confundida. Luego, el reconocimiento suavizó su rostro y sonrió. Corrí hacia ella. Abuela Elena. Dejé mi bolso en el concreto y me agaché a su lado. Ella extendió sus dedos temblorosos y tocó mi mejilla. Fue entonces cuando vi el sobre descansando encima de una de las maletas. Mi nombre estaba escrito en el frente. Sofía, solo Sofía. Sin explicación, sin disculpa, sin advertencia. Un nudo se formó en mi estómago. Lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel. 3 oraciones. Eso es todo. Ahora es tu problema. No nos contactes de nuevo. Hemos terminado. Lo leí 2 veces, luego una tercera. La letra pertenecía a mi tío Ricardo. Lo sabía porque había pasado la mitad de mi infancia recibiendo tarjetas de cumpleaños de él antes de que dejara de fingir que le importaba. Durante varios segundos, simplemente miré la página, no porque no la entendiera, sino porque lo hacía perfectamente. Mi tío había abandonado a su propia madre, y la había dejado en mi puerta. Miré alrededor del estacionamiento como si pudiera encontrar cámaras filmando alguna broma cruel. Nada, solo silencio. Mi abuela me observaba con atención, casi nerviosa. Forcé una sonrisa. Está bien. No estaba segura de si podía oírme. Los médicos la habían declarado casi completamente sorda años atrás. Después de un derrame cerebral, dijeron, luego, otro problema de salud afectó su habla. Eventualmente, la familia dejó de hablarle por completo. Hablaban a su alrededor, sobre ella, nunca con ella. De repente, me pregunté si alguien alguna vez se había molestado en intentarlo. Saqué mi teléfono. Ricardo no contestó. Directo al buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Llamé a mi tía Laura. Bloqueado. Llamé a mi primo Javier. Bloqueado. Cada número. Bloqueado. Mi mandíbula se apretó. Por supuesto, no solo la habían abandonado. Lo habían planeado. Miré a mi abuela. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Más frágil. Su abrigo era demasiado delgado para la temperatura de la tarde.
Había un ligero temblor en sus manos. Sentí algo feo crecer dentro de mi pecho. ¿Ire? No una ira ruidosa. La clase peligrosa. La clase silenciosa. La clase que se asienta y espera. Me levanté. Vamos, abuela. Abrí la puerta del apartamento. El lugar no era mucho. Una habitación, una cocina diminuta, una sala de estar apenas lo suficientemente grande para un sofá y un televisor. No era exactamente pobre. Los oficiales del ejército no se mueren de hambre, pero tampoco era rica. La mayor parte de mi sueldo desaparecía en préstamos estudiantiles, obligaciones militares y ayudando a soldados más jóvenes cuando se metían en problemas. Mientras tanto, Ricardo vivía en una casa de 6 habitaciones a las afueras de Denver. Javier conducía un SUV de lujo nuevo. Publicaban fotos de vacaciones de Hawái y Florida cada año. Sin embargo, de alguna manera, no podían encontrar espacio para una mujer de 82 años. La idea me revolvió el estómago. Llevé las maletas adentro. Mi abuela se movía lentamente detrás de mí, mirando alrededor como si no quisiera ocupar demasiado espacio. Eso dolió más que la nota. Nadie debería sentirse una carga en su propia familia. Señalé hacia la habitación, luego hacia mí en el sofá. Ella inmediatamente negó con la cabeza. Sonreí. No hay discusión. Me di unas palmaditas en el pecho, luego señalé el sofá. El entrenamiento militar ayuda cuando las palabras fallan. Ella me miró por un momento. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Extendió la mano. Le apreté la suya suavemente. Esa noche, hice sopa. Nada elegante, solo lo que tenía. Ella comió en silencio. Me senté frente a ella y observé. Había algo desgarrador en lo cuidadosamente que doblaba su servilleta, en lo cautelosamente que se movía como si esperara que alguien le dijera que no era bienvenida. Después de la cena, la ayudé a acostarse, la misma cama en la que yo normalmente me desplomaba después de largos días. Tocó la manta, luego me miró. Pude ver gratitud en sus ojos y algo más. ¿Miedo? Lo que sea que hubiera pasado antes de que llegara aquí no había sido simple. Eso lo sabía. Apagué la lámpara. Estás a salvo. No estaba segura de que me oyera, pero lo dije de todos modos. Nadie te va a volver a tirar. Durante mucho tiempo, me senté sola en el sofá mirando al techo. El sueño nunca llegó. Las preguntas seguían dando vueltas en mi mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué abandonarla? ¿Por qué dejarla conmigo? ¿Y por qué sentía que algo mucho más grande se escondía bajo la superficie? Alrededor de la medianoche, finalmente recordé las maletas. Me levanté en silencio y caminé hacia ellas. Tal vez habría medicación dentro. Documentos importantes, pistas, cualquier cosa. Abrí la primera maleta. Ropa, fotografías, algunos libros, nada inusual. Entonces noté una carpeta de cuero gastada metida debajo de todo lo demás. La saqué. Viejos papeles llenaban el interior. Registros de propiedades, cartas, documentos bancarios, algunos fechados décadas antes. Fruncí el ceño. ¿Por qué mi abuela viajaría con esto? Busqué otro archivo. Antes de que pudiera abrirlo, 3 golpes secos resonaron por el apartamento. Van. 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 El sonido me congeló. Eran casi las 10. Nadie visitaba a las 10, especialmente no aquí. Miré hacia la habitación. La abuela estaba despierta. Sus ojos estaban fijos en la puerta, y por primera vez desde que había llegado, vi miedo genuino en su rostro. Otro golpe. Más fuerte esta vez. Me puse de pie. Cada instinto de 20 años de cultura militar me decía que algo andaba mal. Muy mal. Crucé la habitación y abrí la puerta. Allí, bajo la luz del pasillo, estaba el tío Ricardo, y parecía furioso. Parte 2. Los papeles que quería que ella firmara. Por un momento, ninguno de los dos habló.
Ricardo estaba en la puerta con un costoso abrigo de invierno que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Su SUV plateada era visible a través de las luces del estacionamiento detrás de él. Todo en él parecía pulido, exitoso, respetable. El tipo de hombre en quien los extraños confiaban inmediatamente. El tipo de hombre que sabía exactamente cómo usar esa confianza como arma. Sus ojos pasaron de mí y se posaron en mi abuela. Vi cómo la tensión abandonaba sus hombros. No alivio, sino cálculo. La misma expresión que había visto en oficiales superiores durante negociaciones difíciles. Estaba evaluando la situación, buscando una ventaja. Sofía, dijo finalmente. No me moví. ¿Qué quieres? Su mandíbula se apretó. Vine a ver a mamá. Casi me río. La audacia era increíble. La dejaste fuera de mi apartamento. Su rostro permaneció perfectamente tranquilo. Sabía que la cuidarías. Lo miré fijamente. Hay momentos en que una mentira es tan ridícula que discutir se vuelve inútil. Este era uno de ellos. Detrás de mí, la abuela Elena permanecía sentada al borde de la cama, observando, escuchando, o al menos pareciendo escuchar. Ricardo dio un paso adelante. Bloqueé la entrada. Muévete. No. Su sonrisa se desvaneció. Sofía, no lo hagas difícil. Entonces dime por qué abandonaste a tu madre. Sus ojos se desviaron por medio segundo. Un error. La gente rara vez mira hacia otro lado cuando dice la verdad. Las cosas se complicaron. Complicadas. Odiaba esa palabra. La gente la usaba cada vez que quería evitar responsabilidades. Los divorcios eran complicados. Los negocios eran complicados. Dejar a una anciana en la puerta de alguien no era complicado. Era cruel. No vas a entrar. Por un segundo, pensé que podría empujarme. En cambio, metió la mano en su abrigo y sacó un grueso sobremanila. Necesito su firma. Ahí estaba. La verdadera razón por la que había venido. Ni preocupación, ni culpa. Papeleo. Me crucé de brazos. ¿Qué tipo de papeleo? Es asunto de familia. Entonces explícalo. Su expresión se endureció. Es privado. Le tendí la mano. Déjame verlo. No, esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. La gente que no es condenada no se niega a preguntas básicas, especialmente cuando hay documentos legales de por medio. Miré a mi abuela. Estaba mirando el sobre y de repente parecía aterrorizada. No confundida, no perdida, aterrorizada. Todas las alarmas de mi cabeza empezaron a sonar. Ricardo también lo notó. Sus ojos se entrecerraron. Mamá. Dio un paso hacia un lado tratando de verme a mi alrededor. Solo firma los papeles y todos podemos seguir adelante. La abuela bajó la mirada inmediatamente como alguien que espera un castigo. Algo de eso me destrozó. Había visto jóvenes soldados asustados, cónyuges maltratados, víctimas de intimidación. La mirada siempre era la misma, y ahora la estaba viendo en mi abuela de 82 años. No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Ricardo se giró hacia mí. No, no, abogado. Señalé el sobre. Sin explicación. Me acerqué y absolutamente sin firmas. Durante varios segundos, nos miramos. Luego algo feo cruzó su rostro. Se fue casi de inmediato. Pero lo vi. ¿Ire? Ira real. No porque le importara a mi abuela. Porque estaba interfiriendo. Crees que eres más inteligente que los demás porque estás en el ejército. Sonreí ligeramente. No. Sus fosas nasales se dilataron. Creo que la gente debería entender los documentos antes de firmarlos. Su mano apretó el sobre. Entonces, inesperadamente, se rió. Una risa corta y sin humor. Siempre has sido dramática. Siempre.
Esa palabra me llamó la atención. Ricardo apenas me habló mientras crecía. Ciertamente no estuvo cerca lo suficiente como para saber lo que yo siempre había sido. Estaba tratando de establecer autoridad, tratando de ponerme de nuevo en el papel de niña. No iba a funcionar. No voy a firmar nada. Señalé el estacionamiento. Veré. Sus ojos se entrecerraron. Por un momento, pensé que podría negarse. Luego volvió a mirar a mi abuela, y algo pasó silenciosamente entre ellos. No pude identificarlo. Miedo de un lado, frustración del otro. Pero no era normal. Ni siquiera cerca. Finalmente, se dio la vuelta. Esto no ha terminado. Lo vi alejarse. El SUV desapareció en la oscuridad minutos después. Solo entonces cerré la puerta. El apartamento se sentía extrañamente silencioso. Me volví hacia mi abuela. Estaba temblando, no violentamente, solo lo suficiente para notarlo. Me senté a su lado. «¿Está bien?» Ella me miró, luego hacia la puerta, luego hacia el sobre que Ricardo había mostrado brevemente. Fuesen lo que fuesen esos papeles, ella los entendía. Eso era obvio. Le apreté la mano y en silencio me prometí que averiguaría exactamente qué estaba tratando de ocultar mi tío. La semana siguiente se instaló en una rutina. Una rutina extraña, pero buena. Cada mañana antes de ir a la base, dejaba el desayuno listo. Cada noche, volvía a casa lo más rápido posible. Desarrollamos nuestras propias formas de comunicarnos. Gestos simples, notas escritas, expresiones, paciencia, una sorprendente cantidad de paciencia. Aprendí que a mi abuela todavía le encantaban los crucigramas. Le encantaban las películas del viejo oeste. Odiaba las verduras demasiado cocidas. Y a pesar de su edad, poseía un sentido del humor travieso. Una tarde, me vio luchar con la tapa de un frasco obstinado, luego lo abrió tranquilamente ella misma. La mirada que me dio después casi me hizo reír. Por primera vez desde que llegó, vi una auténtica diversión en sus ojos. Poco a poco, el apartamento cambió. Dejó de sentirse como mi apartamento. Se convirtió en nuestro hogar. Y me di cuenta de algo incómodo. Estaba más feliz. Las personas más solitarias a menudo no se dan cuenta de lo solas que están hasta que alguien entra en sus vidas. Esa realización hizo que lo que Ricardo había hecho pareciera aún peor. ¿Cómo podía alguien tirar a alguien como ella? La respuesta llegó inesperadamente. 3 semanas después de que se mudara, salía para el trabajo cuando la señora Rosario del apartamento vecino me llamó, Sofía. Me detuve. Ella dudó. ¿Conoces a ese caballero mayor que ha estado visitando? Una sensación fría se extendió por mi pecho. ¿Qué caballero? El que viene cuando no estás. Se me cayó el estómago. ¿Con qué frecuencia? Ella frunció el ceño pensativa. Varias veces. ¿Varias? Ni una. Ni dos. Varias. Sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Qué hace? Llame. Señaló mi apartamento. A veces se queda 20 o 30 minutos. La miré fijamente, tratando de procesar lo que escuchaba. Ricardo había estado viniendo aquí mientras yo estaba en el trabajo repetidamente. Mi abuela nunca lo había mencionado. Por supuesto, no podía decírmelo exactamente, o eso creía. Esa noche, busqué cuidadosamente en el apartamento. Nada parecía perturbado. Nada faltaba. Pero mis instintos no lo dejaron pasar. Algo andaba mal. Muy mal. Unos días después, mientras organizaba algunas pertenencias de las maletas, descubrí una vieja fotografía escondida dentro de un libro gastado. La imagen estaba descolorida, amarillenta por la edad. Una versión más joven de la abuela Elena estaba junto a un hombre con uniforme militar. Ambos sonreían. Ambos parecían felices. Le di la vuelta a la fotografía. Un mensaje escrito a mano cubría la parte de atrás. Solo 4 palabras. Nunca dejes que Ricardo sepa.
Miré la frase, luego la leí una y otra vez. La letra pertenecía a mi abuelo. La reconocí de viejas tarjetas de cumpleaños y cartas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca dejes que Ricardo sepa. ¿Saber qué? La fotografía de repente se sintió más pesada, como una advertencia enviada a través de décadas. Afuera, la nieve caía silenciosamente por las ventanas del apartamento. Adentro, mi abuela estaba sentada en su silla mirándome, con los ojos fijos en la fotografía. Y por primera vez, tuve la sensación inconfundible de que ella sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Pero cualquier secreto que llevara, era mucho más grande que las maletas abandonadas y mucho más peligroso de lo que había imaginado. Parte 3. El secreto de la abuela. La fotografía permaneció en la mesa de mi cocina durante 3 días. Cada vez que pasaba por ella, me detenía, la estudiaba, tratando de ver algo que había pasado por alto. El hombre de uniforme era mi abuelo, Tomás Montalvo, un veterano del ejército condecorado, un hombre tranquilo que había muerto cuando yo tenía 17 años. De niña, lo recordaba como estable, el tipo de persona que nunca levantaba la voz porque nunca lo necesitaba. La gente escuchaba cuando él hablaba. Incluso Ricardo, especialmente Ricardo. Sin embargo, de alguna manera, mi abuelo había escrito una advertencia que mencionaba específicamente a su propio hijo. Nunca dejes que Ricardo sepa. 4 palabras. 4 palabras que se negaban a salir de mi mente. Al cuarto día, tomé una tarde libre personal y conduje al otro lado de la ciudad para ver a alguien con quien no había hablado en años. Miguel Hernández, el abogado de mis abuelos desde hace mucho tiempo. Su oficina ocupaba el segundo piso de un viejo edificio de ladrillos en el centro. La sala de espera se veía exactamente como la recordaba. Muebles de madera oscura, fotografías familiares, un reloj de péndulo que marcaba suavemente cerca del mostrador de recepción. Nada moderno, nada llamativo. El propio Miguel parecía más viejo de lo que recordaba. Más canas, más arrugas, pero sus ojos seguían siendo agudos. En el momento en que vio la fotografía, su expresión cambió. No dramáticamente, solo lo suficiente. Un ligero endurecimiento alrededor de los ojos. El tipo que desarrollan los abogados cuando de repente se interesan mucho. ¿De dónde sacaste esto? Una de las maletas de la abuela. Estudió la fotografía durante varios segundos, luego la colocó cuidadosamente en su escritorio. ¿Cómo está Elena? Dudé. Está viviendo conmigo. Sus cejas se levantaron. ¿Contigo? Asentí. Ricardo la dejó en mi apartamento. El silencio que siguió duró lo suficiente como para volverse incómodo. Miguel se quitó lentamente las gafas. Eso no me sorprende. La respuesta me tomó por sorpresa. ¿Esperabas algo así? Se reclinó, eligiendo sus palabras con cuidado. Los abogados hacen eso cuando saben más de lo que quieren decir. Digamos que Ricardo nunca ha sido particularmente paciente en lo que al dinero se refiere. Ahí estaba de nuevo. Dinero. Lo mismo que Ricardo había mencionado accidentalmente semanas antes. Lo mismo que se escondía detrás de cada detalle extraño. Me incliné hacia adelante. ¿Qué quiso decir mi abuelo? Miguel miró la fotografía, luego a mí, luego hacia la puerta cerrada de la oficina. Por un momento, pareció estar debatiendo algo internamente. Finalmente, suspiró. Hubo discusiones hace años. ¿Qué tipo de discusiones? Asuntos de herencia. Asuntos de herencia. Otra frase de abogado. Otra media respuesta. Me crucé de brazos. Miguel. Sonrió débilmente. Suenas exactamente como tu abuelo cuando estás irritado. No estaba de humor para la nostalgia. Aparentemente, él se dio cuenta de eso. Su sonrisa desapareció. Había un fideicomiso. Me congelé. ¿Un fideicomiso? Asintió. Tu abuelo estableció varias protecciones financieras antes de fallecer. Mi pulso se aceleró. ¿Cuánto? No sé el valor actual. Esa respuesta sonó genuina.
¿Qué pasó con él? La expresión de Miguel se oscureció. Ese es el problema. Esperé. La documentación original desapareció. Se me apretó el estómago. ¿Desapareció? Asintió. Solo Elena sabía dónde se guardaban ciertos registros. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. De repente, docenas de detalles dispersos comenzaron a conectarse. La abuela abandonada, el misterioso papeleo, las visitas de Ricardo, el miedo en los ojos de la abuela, la advertencia en la fotografía. Todo apuntaba a lo mismo. Algo valioso, algo que Ricardo quería desesperadamente. ¿Qué hay de los registros médicos de la abuela? Miguel frunció el ceño. ¿Qué hay de ellos? Dijeron que no podía hablar. Su expresión cambió de nuevo, esta vez más notablemente. ¿Quién dijo eso? Mi familia. Miguel se reclinó lentamente, luego negó con la cabeza. Nunca he visto documentación que confirme la pérdida completa del habla. Lo miré fijamente. ¿Qué? La audición de Elena se deterioró significativamente. Asintió. Eso es cierto. Pero hablar, se encogió de hombros. Nunca me informaron que se volviera completamente incapaz de hablar. Una extraña sensación me recorrió, como si estuviera parada en terreno inestable. Durante años, todos en la familia habían aceptado que la abuela no podía hablar. Nadie lo cuestionó. Nadie lo desafió. Nadie lo investigó, incluyéndome a mí. La realización me molestó más de lo que debería. Salí de la oficina de Miguel con más preguntas que respuestas. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual. Las montañas cubiertas de nieve se extendían por el horizonte. El tráfico avanzaba lentamente. Mis pensamientos se aceleraban. Cuando llegué al apartamento, el anochecer se había posado sobre la ciudad. La abuela estaba sentada cerca de la ventana de la sala tejiendo. La vista me calmó instantáneamente. Por un momento, simplemente la observé, tratando de reconciliar a la mujer frente a mí con todo lo que había aprendido. Finalmente, me senté frente a ella. La fotografía descansaba en mis manos. Ella lo notó de inmediato. Sus ojos se detuvieron en ella, luego se desviaron. Tomé aire. Abuela. Ella levantó la vista. Hablé despacio. Claramente, no porque fuera incapaz, sino porque quería que entendiera cada palabra. ¿Realmente no puedes hablar? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Durante varios segundos, no pasó nada. Su rostro permaneció indescifrable. Luego bajó los ojos. Sin respuesta, sin reacción, nada. Inmediatamente me sentí culpable, como si hubiera preguntado algo injusto, algo invasivo. Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté la mano. Está bien. Tal vez Miguel estaba equivocado. Tal vez había detalles que nadie sabía. Tal vez estaba persiguiendo fantasmas. Esa noche, me convencí de dejar de pensar demasiado. A la mañana siguiente, volví al trabajo. Los 2 días siguientes pasaron normalmente. Al menos así lo parecieron. Luego todo cambió. Terminé una sesión informativa de entrenamiento temprano el viernes. Una cancelación de última hora liberó mi horario. Por una vez, me dirigía a casa antes del atardecer. Recuerdo sentirme casi alegre. Ese sentimiento duró exactamente 30 segundos. En el momento en que entré en el pasillo del apartamento, escuché voces. La puerta de mi apartamento no estaba completamente cerrada. Estaba ligeramente abierta. Mi corazón se aceleró. El instinto se apoderó de mí. Años de entrenamiento militar agudizaron mi concentración al instante. Me moví en silencio, con cuidado, un paso a la vez. Luego escuché a Ricardo, solo fírnalo. La ira en su voz era inconfundible. Llegué a la puerta, miré dentro y me congelé. Mi abuela estaba sentada en la mesa de la cocina. Una pila de documentos yacía frente a ella. Ricardo estaba a su lado sosteniendo un bolígrafo.
Tenía la cara roja, frustrada. Desesperada. Nadie necesita saberlo. Su voz bajó aún más. ¿Me debes esto? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Aléjate de ella. Ricardo se dio la vuelta. La sorpresa brilló en su rostro, luego la irritación, luego la furia. ¿Qué haces aquí? Caminé directamente entre él y mi abuela. ¿Qué haces aquí? El bolígrafo desapareció en su bolsillo. Los documentos lo siguieron. Demasiado rápido. Demasiado rápido. Como alguien atrapado robando. Asuntos de familia. La misma respuesta. La misma mentira. Me acerqué. No. Su mandíbula se apretó. No entiendes. Entonces explícalo. Durante varios segundos, permaneció en silencio. Luego la máscara se deslizó. No completamente. Solo lo suficiente. Lo suficiente para que yo viera lo que había estado escondiéndose debajo todo el tiempo. Codicia. Pura codicia. Ese dinero pertenece a mi familia. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Dinero. De nuevo. Ahí estaba. La verdad finalmente exponiéndose. Sus ojos se abrieron ligeramente. Se dio cuenta de su error. Yo también me di cuenta. Lo que sea que quisiera que mi abuela firmara, implicaba dinero. Mucho dinero. Y estaba aterrorizado de perder el acceso a él. Ninguno de los dos habló. Finalmente, Ricardo agarró su abrigo. Esta no es tu pelea. Lo miré directamente a los ojos. Ahora lo es. Por un momento, pensé que diría algo más. En cambio, se fue. La puerta se cerró de golpe detrás de él. El apartamento quedó en silencio. Me volví hacia la abuela. Parecía exhausta, agotada, asustada. Me arrodillé junto a su silla. ¿Se acabó, al menos por hoy? Ella me miró durante varios segundos, más de lo habitual. Luego, su mirada se dirigió a la maleta azul que estaba junto a la pared del dormitorio. Seguí sus ojos, confundida. Cuando volví a mirar, ella seguía observándome. Algo se sentía diferente, casi eléctrico. Entonces sucedió. El primer sonido, apenas un susurro, tan silencioso que pensé que lo había imaginado. Me incliné más, con el corazón latiendo, y luego la escuché de nuevo. Una voz, débil, áspera, sin usar, pero inconfundiblemente real. ¿La llave? Me congelé. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron. Las lágrimas llenaron mis ojos al instante. La abuela tragó, luego forzó 3 palabras más. La maleta azul. Parte 4. La mujer que todos subestimaron. Durante varios segundos, no pude moverme, no pude respirar, no pude pensar. Solo miré a mi abuela. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. El tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del refrigerador, el tráfico distante afuera. Todo se desvaneció. Solo estaba ella, y las palabras que acababa de pronunciar, la maleta azul. La voz de mi abuela era débil, áspera y frágil por años de desuso. Sin embargo, esas 4 palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado. No porque fueran dramáticas, sino porque eran reales. Había hablado. Después de todos estos años, después de décadas de que todos decidieran lo que podía y no podía hacer, después de años de ser tratada como un mueble, como una molestia, como alguien que ya estaba medio ida, había hablado. Las lágrimas emborronaron mi vista. Abuela. Sus ojos se suavizaron. Lentamente, con cuidado, me tomó de la mano. Luego la apretó. De la misma manera que lo había hecho cuando yo era niña. De la misma manera que lo había hecho después del funeral de mi abuelo. De la misma manera que lo había hecho cuando me fui al entrenamiento militar. 1000 conversaciones tácitas existían dentro de ese único gesto. Tragué saliva con dificultad, luego miré hacia la maleta.
La maleta azul estaba apoyada contra la pared del dormitorio, exactamente donde había estado desde el día en que llegó. Ordinaria, desgastada, olvidable, y aparentemente lo suficientemente importante como para asustar a Ricardo. Me puse de pie y la llevé a la mesa de la cocina. La abuela observó en silencio. Cuando la coloqué frente a ella, asintió una vez lentamente. Permiso. Mis manos temblaron ligeramente al abrirla. Al principio, nada parecía inusual. Ropa, fotografías, objetos personales. Entonces noté el doble fondo. Estaba bien escondido, un panel delgado debajo de suéteres doblados. Alguien que no lo buscara específicamente nunca lo habría notado. Lo levanté con cuidado e inmediatamente entendí por qué Ricardo estaba desesperado. Una gruesa colección de carpetas llenaba el compartimento oculto. Docenas de ellas, algunas viejas, otras más nuevas, todas cuidadosamente organizadas. Todas etiquetadas con la letra de mi abuela. La miré. Ella asintió de nuevo. Ábrelas. Así lo hice. La primera carpeta contenía extractos bancarios. La segunda contenía registros de inversiones. La tercera contenía documentos de propiedades. Para la cuarta carpeta, mi pulso estaba acelerado. Para la quinta, sabía exactamente lo que estaba viendo. Pruebas. Años y años de pruebas, detalladas, meticulosas, devastadoras. Pasé la mayor parte de esa noche revisando documentos. Luego el día siguiente, luego la mayor parte del domingo. Y cuanto más me adentraba, peor se ponía. Ricardo no se había limitado a aprovecharse de su madre. La había robado sistemáticamente durante años. A veces a través de transferencias cuestionables, a veces a través de autorizaciones falsificadas, a veces a través de empresas fantasma conectadas con Javier. Cada transacción individual parecía inocente. Lo suficientemente pequeña como para no llamar la atención. Pero juntas, la imagen era horrible. Millones de dólares, no miles, millones. Se me revolvió el estómago mientras revisaba los registros. Seguía esperando descubrir un malentendido. Una explicación razonable. Algo, cualquier cosa, pero no la había. El patrón permanecía constante. Ricardo transfería dinero. Javier se beneficiaba. Mi abuela perdía bienes una y otra vez. Al final de la tarde del domingo, encontré un sobresellado. Contenía varias cartas escritas a mano. La primera estaba dirigida a mí. Mis manos temblaron al desdoblarla. Sofía, si estás leyendo esto, significa dos cosas. Primero, Ricardo finalmente se desesperó. Segundo, tenía razón sobre ti. Dejé de leer. La emoción me apretó la garganta. Por un momento, simplemente miré la página, luego continué. Siempre me recordaste a tu abuelo. Escuchas antes de hablar. Prestes atención cuando otros no lo hacen. Lo más importante, te quedas cuando irte sería más fácil. Las palabras golpearon más fuerte de lo esperado. Me sequé los ojos y seguí leyendo. Durante años, fingí saber menos de lo que sabía. A veces las personas revelan su verdadero carácter cuando creen que eres impotente. Ricardo reveló todo. La habitación se sentía muy tranquila, dolorosamente tranquila. La carta continuó por varias páginas más. Y con cada párrafo, otra pieza del rompecabezas encajaba. La verdad era casi increíble. Hace años, después de la muerte de mi abuela descubrió irregularidades en las cuentas financieras. Ella confrontó a Ricardo. En lugar de detenerse, se volvió más cuidadoso, más paciente, más sofisticado. Finalmente, ella se dio cuenta de algo importante. Si Ricardo creía que ella estaba observando, se escondería. Si él creía que ella era indefensa, se volvería descuidado. Así que ella lo dejó subestimarla. Durante años, bajé la carta. Mi abuela estaba sentada tranquilamente frente a mí, observando, esperando. No por simpatía, no por elogios, solo esperando que yo entendiera. Y finalmente, lo hice. No era débil.
No era pasiva. No estaba confundida. Había estado reuniendo pruebas pacientemente, implacablemente, como un cazador que tiende una trampa. La realización me dejó sin palabras. La mayoría de la gente habría luchado abiertamente. La mayoría de la gente habría exigido justicia inmediatamente. La abuela había elegido una estrategia diferente. Había esperado hasta que Ricardo expusiera todo. Y ahora lo había hecho por completo. A la mañana siguiente, volví directamente a Miguel Hernández. Esta vez, traje 3 cajas. Para cuando terminé de descargarlas, su secretaria parecía preocupada. Miguel parecía alarmado. ¿Qué pasó? Coloqué la primera carpeta en su escritorio, luego la segunda, luego la tercera. Su expresión cambió en cuestión de minutos. Cuanto más revisaba los documentos, más serio se ponía. Finalmente, se quitó las gafas, exhaló lentamente y me miró directamente. Dios mío, esa no era la reacción que quería, pero probablemente era la reacción que esperaba. ¿Qué tan mal está? Miguel se reclinó. Durante varios segundos, simplemente miró el papeleo. Luego respondió, peor de lo que imaginaba. Me senté en silencio, esperando. Golpeó varios documentos. Estos registros establecen un patrón. Otro golpe. Estos establecen la intención. Otro. Estos establecen el fraude. Tragué saliva. ¿Cuánto? Calculó brevemente, luego me dio un número. Me sentí físicamente enferma. Más de $3 millones. 3 millones. La cifra parecía irreal. Casi imposible. Sin embargo, el documento respaldaba cada dólar. Miguel cerró la última carpeta. Ricardo está en serios problemas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo parecido a la esperanza. No venganza. No satisfacción. Esperanza. Porque por una vez, la verdad no estaba oculta. Estaba documentada, registrada, probada, y los hechos son cosas tercas, especialmente en la corte. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaba, mucho más rápido. En cuestión de días, se estaban presentando los trámites formales. Siguieron mociones de emergencia, comenzaron las revisiones financieras, los investigadores se involucraron, y de repente la gente que había ignorado a mi abuela durante años estaba prestando mucha atención. Ricardo llamó repetidamente. Nunca contesté. Javier dejó mensajes. Los borré. La tía Laura envió 3 correos electrónicos sin leer. Por primera vez, estaban asustados. No por mí, sino por las pruebas. Pruebas que no podían explicar. Luego, una semana después, todo cambió de nuevo. Un mensajero llegó a la casa de Ricardo. Él firmó personalmente el paquete. Dentro había una citación judicial junto con una notificación formal de acción civil. Según Miguel, Ricardo inicialmente se rió. Realmente se rió. Asumió que yo estaba detrás de todo. Asumió que una sobrina enojada había decidido causar problemas. Luego llegó a la última página y vio el nombre del demandante. La risa cesó porque la demanda no fue presentada por Sofía Montalvo. No fue presentada por Miguel Hernández. No fue presentada por ninguna agencia gubernamental. La persona que presentaba el caso era la única persona que Ricardo había pasado años subestimando. La mujer que creía que no podía oírlo, no podía entenderlo, no podía defenderse. Elena Montalvo, su madre. Parte 5. La abuela finalmente habló. La sala del tribunal estaba más tranquila que cualquier iglesia a la que hubiera entrado. No porque estuviera vacía, sino porque todos estaban esperando algo que no podían definir del todo. La audiencia había atraído más atención de lo que nadie esperaba. Investigadores financieros llenaban varias filas. Abogados barajaban documentos sobre mesas pulcras. Periodistas se sentaban en la parte de atrás después de enterarse de que estaban involucrados millones de dólares y años de presunto fraude. Y en el centro de todo estaba mi abuela, Elena Montalvo, de 82 años, pequeña,
de cabello plateado, con un sencillo vestido azul marino que había tenido durante años. A primera vista, parecía la persona menos poderosa de la sala. Esa ilusión duró exactamente 30 minutos. Me senté junto a Miguel Hernández en la mesa del demandante. Al otro lado de la sala, Ricardo miraba al frente. Su confianza ahora parecía forzada, frágil. El hombre que había vivido la vida con arrogancia creyendo que controlaba cada situación estaba empezando a entender algo aterrador. El control es fácil cuando nadie sabe la verdad. En el momento en que la verdad sale a la luz, todo cambia. Javier estaba sentado detrás de él, pálido, inquieto, revisando constantemente su teléfono. Ninguno de ellos se parecía en nada a las personas que habían bloqueado mi número después de abandonar a la abuela fuera de mi apartamento. Ahora parecían preocupados, muy preocupados. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó. Durante casi una hora, los abogados revisaron registros financieros, transferencias, documentos de propiedades y archivos corporativos. El equipo legal de Ricardo intentó explicar las transacciones, intentó presentarlas como malentendidos, acuerdos familiares, errores contables, pero cada explicación parecía más débil que la anterior. Porque los hechos tienen peso, y las pruebas que la abuela había recopilado pesaban mucho. Aún así, Ricardo se aferró a una última esperanza. Pude verlo. Creía que su madre nunca testificaría. Incluso si comparecía ante el tribunal, incluso si se sentaba en el estrado de los testigos, incluso si quería justicia, él creía que no podía hablar. El mismo error que había estado cometiendo durante años. Finalmente, Miguel se puso de pie. Su señoría, la demandante desea testificar. Una oleada recorrió la sala del tribunal. El abogado de Ricardo objetó de inmediato. Miguel respondió con calma. El juez revisó varios documentos y luego asintió. La señora Montalvo puede subir al estrado. Ayudé a la abuela a avanzar. La sala observó. Todos los ojos la siguieron. Todos los susurros cesaron. Pude sentir la mirada de Ricardo, probablemente preguntándose por qué nos estábamos molestando, probablemente esperando silencio, probablemente esperando debilidad. La abuela se sentó en el estrado de los testigos. El juez sonrió cortésmente. Señora Montalvo, ¿entiende por qué está aquí hoy? Por un latido, no pasó nada. Luego la abuela levantó la cabeza y habló. Sí, su señoría. El efecto fue inmediato. La sala del tribunal se congeló. Un reportero dejó caer un bolígrafo. Alguien jadeó. La boca de Javier se abrió literalmente, pero nadie parecía más sorprendido que Ricardo. El color desapareció de su rostro. Sus manos apretaron el borde de la mesa. Parecía como si la realidad misma lo hubiera traicionado. Durante años, había construido todo su plan en torno a una suposición, y esa suposición acababa de colapsar. La abuela continuó. Su voz no era fuerte. No era dramática. No necesitaba serlo. La verdad rara vez necesita teatralidad. Entiendo exactamente por qué estoy aquí. Silencio. Silencio absoluto. Luego Miguel comenzó a hacer preguntas con cuidado, metódicamente, pacientemente. La abuela respondió a todas. Explicó cómo descubrió fondos desaparecidos después de la muerte de mi abuelo. Describió el confrontamiento con Ricardo. Explicó por qué comenzó a documentar transacciones, por qué copió registros, por qué conservó cartas, por qué guardó décadas de pruebas. Luego vino la pregunta que lo cambió todo. Señora Montalvo, preguntó Miguel, ¿por qué fingió no entender lo que estaba pasando? La abuela miró directamente a Ricardo, no con odio, ni siquiera con ira, solo tristeza. Una tristeza profunda, el tipo que solo la familia puede crear. Porque era mi hijo. La sala permaneció en silencio. Él ya sabía cómo mentir. Su voz tembló ligeramente. Él ya sabía cómo robar. Hizo una pausa. Pero yo quería saber hasta dónde llegaría. Ricardo bajó la mirada. Por primera vez, no pudo mirarla. La abuela continuó.
Cuando la gente piensa que eres impotente, dejan de esconder quiénes son realmente. Sentí escalofríos porque tenía razón. Completamente razón. Ricardo no se había expuesto porque alguien lo había atrapado. Se expuso porque creía que nadie lo estaba observando. El testimonio continuó durante casi 2 horas. Cada respuesta fortalecía el caso. Cada documento coincidía con su relato. Cada línea de tiempo se alineaba. Eventualmente, incluso el abogado de Ricardo parecía derrotado. El resultado se estaba volviendo inevitable. Cerca del final de la audiencia, el juez revisó las pruebas una última vez. La sala del tribunal esperó. El silencio se sintió interminable. Luego el juez habló. Sus palabras cayeron como un trueno: congelación de activos, procedimientos de recuperación financiera, investigaciones de fraude ampliadas. Revisiones adicionales que involucraban a empresas asociadas. Varios hallazgos fueron remitidos para acciones legales adicionales. Cada anuncio le quitaba más color al rostro de Ricardo. Javier parecía listo para colapsar. La audiencia terminó poco después. La gente comenzó a salir. Los reporteros se apresuraron hacia las puertas. Los abogados recogieron el papeleo. Las conversaciones estallaron por toda la sala. Sin embargo, en medio de todo el movimiento, noté algo inesperado. La abuela permaneció sentada, tranquila, pacíficamente, como si una carga que había llevado durante años finalmente se hubiera levantado. Me acerqué. ¿Estás bien? Ella sonrió, una sonrisa real, del tipo que rara vez había visto desde que se mudó. Sí, una palabra simple, una palabra hermosa. Fuera del juzgado, las cámaras esperaban. Las preguntas volaron en todas direcciones. Ninguna de nosotras se detuvo. Ninguna de nosotras respondió. Simplemente caminamos juntas hacia el coche. El aire de la montaña se sentía fresco, limpio, como el comienzo de algo en lugar del final. Los meses siguientes trajeron consecuencias, graves consecuencias. Ricardo perdió el control de varios activos. Múltiples cuentas fueron congeladas. Propiedades fueron vendidas. Las investigaciones se expandieron. El negocio de Javier se convirtió en parte del proceso de revisión. Eventualmente, ambos hombres enfrentaron realidades que habían pasado años evitando. Las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando esas acciones están documentadas. Mientras tanto, la vida se volvió más tranquila, mejor. La abuela se mudó a una pequeña casa no muy lejos de mi apartamento. No una mansión, no alguna propiedad de fantasía, solo un hogar cómodo con un jardín que amaba. Pasaba las mañanas leyendo en el porche, las tardes cuidando flores, las noches viendo viejos westerns. El lugar le sentaba bien. Una tarde, varios meses después, nos sentamos juntas bajo un arce en su patio trasero. El sol comenzaba a ponerse. El cielo brillaba naranja y dorado en el horizonte de Colorado. Por un momento, ninguna de las dos habló. No necesitábamos hacerlo. Luego hice la pregunta que había estado en mi cabeza durante meses. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La abuela sonrió, una pequeña sonrisa, pensativa, paciente, del tipo que los abuelos guardan para momentos importantes. Luego miró hacia el jardín. Estaba esperando. ¿Para qué? Ella se volvió hacia mí. Sus ojos brillaron ligeramente para ver quién se quedaba. La respuesta golpeó más fuerte que cualquier cosa que había escuchado durante el juicio. No porque fuera dramática, sino porque era verdad. La gente a menudo afirma que te ama. Pero el amor real se revela cuando ayudar se vuelve inconveniente. Cuando el sacrificio se vuelve necesario, cuando no hay nada que ganar. Todos en nuestra familia habían tomado una decisión. Ricardo eligió el dinero. Javier eligió la comodidad. Otros eligieron el silencio. Y de alguna manera, a pesar de tener el apartamento más pequeño y los recursos más escasos, yo había elegido quedarme. La abuela me apretó la mano. Ahora lo sé. No pude hablar por un momento. El atardecer pintó todo de oro a nuestro alrededor. El jardín, el porche,
La mujer que había sobrevivido a la traición sin amargarse. Finalmente, sonreí y le apreté la mano. Porque después de todo lo que había sucedido, una verdad permanecía. La familia no se define por quién comparte tu sangre. La familia se define por quién está a tu lado cuando todos los demás se van. Y a veces la persona más tranquila de la habitación termina diciendo la verdad más fuerte de todas.